En la lección anterior analizamos algunas de las características derivadas más importantes de varios grupos de peces fósiles y adicionalmente colocamos a los cefalocordados como grupo externo para colocar un ejemplo de una aproximación morfológica al ancestro común de todos los vertebrados. Ahora vamos a proseguir con la discusión de los esqueletos de los peces. Sin embargo, vamos a comenzar donde nos quedamos, en los placodermos, ya que aparte de mandíbulas, aletas radiadas y vértebras con espinas, los placodermos también presentan un rasgo muy importante y es un cráneo con tres aportes diferentes. Entonces, los placodermos van a poseer un cráneo externo llamado el dermatocráneo, que ya había aparecido con los ostracodermos. Pero, aparte de eso, debajo de ese condrocráneo, nos vamos a olvidar del resto del pez por el momento. Entonces, debajo de ese dermatocráneo tenemos dos aportes completamente diferentes. En azul tenemos el cráneo capsular o condrocráneo, que es el cráneo más primitivo, por así decirlo. Y debajo tenemos todo el proceso mandibular que procede de los arcos que sostienen las branquias. Evidentemente, este proceso es lo que genera las mandíbulas, pero la mandíbula como tal va a estar sujeta al cráneo, formando una sola entidad, y por eso se lo denomina formalmente como el esplanocráneo. Todos los vertebrados que siguen posterior a los placodermos van a poseer los tres derivados del cráneo, o, visto de otra manera, un cráneo compuesto por tres aportes completamente diferentes, todos menos los peces cartilaginosos que perdieron su dermatocráneo. Ahora, teniendo en cuenta esos tres tipos de cráneo que existen, vamos a seguir discutiendo los demás tipos de peces. Entonces, a partir de los primerísimos natostomos, se derivarían dos líneas, la que dio a los placodermos y la que dio a los demás peces. Y a su vez, la que dio a los demás peces se va a dividir en dos líneas principales, más otras que están extintas y que no nos interesan mucho. La primera línea va a dar lugar a su vez a dos líneas, una que se extinguió y otra que ha sido muy exitosa. La línea extinta es la de los tiburones espinosos o acantodios. La posición taxonómica de los acantodios ha sido un problema por años. En diagramas taxonómicos antiguos se los coloca como un grupo aparte de los peces cartilaginosos modernos. Sin embargo, en diagramas más actualizados para el año 2017, se establece que los acantodios se encuentran muy cercanamente emparentados al ancestro de todos los peces cartilaginosos como tiburones y rayas, estableciéndolos algo así como, entre comillas, sus ancestros evolutivos. Y esa es la posición taxonómica que he decidido colocar en esta presentación. En cualquier caso, los acantodios se caracterizan por un esqueleto general de cartílago, pero con espinas óseas y también con un dermatocráneo cerca de la cabeza. En ese sentido, sus aletas son únicas bajo la perspectiva actual, ya que no las podemos clasificar ni como aleta radiada ni como aleta lobulada. Las aletas de los acantodios se basan en una enorme espina que sostiene a una membrana. En cuanto al cráneo, debido a que el dermatocráneo todavía sigue siendo una estructura externa por encima de la piel, el cráneo interno todavía sigue siendo compuesto por las estructuras del condrocráneo cartilaginoso capsular que envuelve a los principales ganglios cerebrales y al condrocráneo que va a conformar la mandíbula, todo el primer arco mandibular y los arcos branquiales. Adicionalmente, al igual que en los tiburones, el proceso óseo que va a formar la cintura pectoral, lo que en nosotros los humanos sería homólogo a todo lo que es el hombro y la clavícula, se encuentra separado del cráneo. Ahora bien, de todas las especies que hemos hablado hasta el momento, los que se encuentran extintos son los tracodermos, placodermos y acantodios.
Los siguientes grupos de peces en sentido estricto que vamos a discutir son peces que tienen descendientes vivos. En la actualidad, los condrictios están representados por dos grupos generales de peces muy diversos, muy exitosos: los tiburones y las mantarrayas. La característica principal, bueno, en realidad dos características principales de estos peces es que poseen un esqueleto casi que completamente cartilaginoso. Por lo tanto, se puede decir que se da una pérdida total del dermatocráneo. La única parte de hueso, especialmente en los tiburones, son los dientes. Y es por esta razón que el principal fósil que se puede encontrar de tiburones primitivos son los dientes. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los fósiles de tiburones antiguos sean únicamente dientes. Lo que sucede es que las condiciones para que se fosilice el cartílago son mucho más especiales y por lo tanto estaríamos hablando de fósiles más raros. Mi fósil favorito de estos tiburones primitivos es Cladosashi, y la razón de esto es principalmente la estructura de su cráneo, ya que, como se pueden dar cuenta, genera una cabeza que no se asemeja a la de los tiburones estándar modernos. La parte superior del cráneo no sobresale en punta de manera hidrodinámica como estamos acostumbrados, pero sí manifiesta otras características que son generales al grupo de los condrictios. Tal vez la más evidente es la ausencia del dermatocráneo, que protege a la cabeza como si fuera un casco. Esto implica, evidentemente, entonces, que el cráneo de los condrictios está compuesto únicamente por el condrocráneo, que protege el cerebro, y por el esplanocráneo, que va a formar la mandíbula. Los dos huesos principales de la mandíbula, de aquí en adelante, incluso en los peces óseos, van a denominarse como el hueso palatal cuadrado, que se encuentra arriba, y el cartílago de Meckel, que va a formar propiamente la mandíbula, el hueso inferior que permite el movimiento de mordida. Por lo demás, el esqueleto de Clados H muestra una enorme flexibilidad y ligereza, característica que va a ser heredada por todos los descendientes de los primeros tiburones. En el cráneo de los tiburones modernos se puede observar algunas modificaciones al plano de los tiburones primitivos, especialmente este proceso que hace que el condrocráneo sobresalga de la mandíbula. Este proceso se denomina como el etmoides, cartílago etmoides, y es un cartílago que está relacionado con el ganglio nasal. Y eso hace muy evidente que los tiburones modernos son muy dependientes del sentido del olfato. Y nuevamente, la característica primordial es que el cráneo está compuesto únicamente por dos elementos: el condrocráneo y el esplanocráneo, que conforma la mandíbula. En cuanto a la anatomía general del esqueleto de los tiburones, podemos darnos cuenta de que no tienen espinas y que se trata de un esqueleto muy ligero para generar un animal muy rápido, muy flexible y de hábitos muy activos. Como detalle adicional, los tiburones macho y los placodermos macho poseen y poseían huesos especiales cerca de la aleta pelviana, bueno, en realidad cartílago. Estos huesos sirven como órgano intromitente para una fertilización interna, lo que denominaríamos como penes, pero en realidad, bueno, formalmente se los denomina clasper. La diferencia primordial entre un clasper y un pene es que la estructura esquelética de la punta puede abrirse, anclando al macho y a la hembra sin que se puedan separar por algún tiempo. Eso se debe a que los movimientos pélvicos en el océano para realizar la fecundación interna son mucho más complicados y los animales tienden a separarse. Cuando los huesos internos de la punta del clasper se abren, anclan el clasper de forma tal que el macho quede unido a la hembra y puedan pasar el material reproductivo del macho a la hembra. Y si alguien se lo pregunta, sí, las dos aletas clasper son funcionales,
pero solo se usa una por cada cópula. El siguiente grupo de peces se caracteriza por un detalle muy importante, y es que todo el esqueleto, o bueno, la mayor parte del esqueleto, va a experimentar una osificación. Van a ser peces mucho más pesados, mucho más sólidos y por lo tanto van a tener la flotabilidad de un ladrillo. Dado que el rasgo más preponderante es precisamente un esqueleto óseo, a estos peces se los denomina peces óseos u osteoictios. Los peces óseos osteoictios son los peces más exitosos que existen en la actualidad y también los más diversos. Sus cráneos poseen una enorme plasticidad morfológica, la cual se establece durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, un rasgo clave en la anatomía del esqueleto de los peces óseos es una aparente fusión entre muchos de los huesos que provenían del dermatocráneo con los huesos que provenían del condrocráneo, a tal nivel que en los adultos de estos peces ya no podemos distinguir cuál viene de uno o cuál viene de otro, y por lo tanto los biólogos se han visto en la necesidad de ubicar el nacimiento de estos dos tipos de cráneo a un nivel embrionario, cosa que se ha hecho con éxito y también se ha podido replicar en otros vertebrados. Por ejemplo, el ser humano también posee huesos provenientes de estos tres tipos de cráneo diferente. En cualquier caso, la tendencia principal es a que el dermatocráneo reemplace al condrocráneo, de forma tal que el condrocráneo vaya siendo desplazado hacia la parte inferior del cráneo y hacia la parte trasera del cráneo. De hecho, al hacer la anatomía comparada en el ser humano, podemos ver lo siguiente. Todo lo que fuera el condrocráneo, el primer cráneo en aparecer en el ser humano, va a quedar reducido al hueso occipital, a algunos huesos de las vértebras y a todos los huesos que conforman el piso del cráneo y algunos huesos nasales. El condrocráneo o cráneo mandibular va a conformar evidentemente nuestras mandíbulas, el hueso escamoso que va a formar parte de nuestras mejillas y los procesos que forman la tráquea, incluyendo el hueso que nos permite hablar, el hueso hioides. Ahora bien, hay un rasgo que no hace parte del sistema esquelético como tal, pero que es una consecuencia de que el esqueleto de los peces óseos se haya vuelto más pesado. Y es que debido a que estos peces poseen la flotabilidad de un ladrillo, deben poseer evidentemente un flotador interno que impida que se vayan al piso. Una vejiga natatoria es un derivado del esófago que permite el flujo y reflujo de aire con oxígeno desde la sangre hacia la vejiga o desde la vejiga hacia la sangre. Cuando funciona desde la sangre hacia la vejiga, lo que permite es que la sangre llene a esta bolsa con oxígeno gaseoso. Eso incrementa la flotabilidad del pez y esto a su vez permite que su esqueleto óseo no lo jale al lecho del río o del océano. Es muy probable que la evolución de la vejiga natatoria se hubiera dado de manera concomitante a la evolución de un esqueleto óseo, ya que precisamente la evolución del esqueleto óseo va a generar una presión adaptativa en el desarrollo de una estructura nueva que incremente la flotabilidad del pez a medida que éste pierde precisamente flotabilidad debido al incremento del peso de sus huesos. Sin embargo, esta vejiga natatoria también puede tener un flujo inverso, es decir, oxígeno que provenga desde la boca, que pase por la faringe y llegue a la vejiga, y ese oxígeno pueda pasar directamente a la sangre. Por lo general, la gran mayoría de vejigas natatorias poseen ambas funciones. Como detalle adicional, las vejigas natatorias también tienen estructuras muy diversas. Las primeras vejigas natatorias son vejigas únicas que se encuentran dispuestas dorsalmente al sistema digestivo. Sin embargo, a medida que nos acercamos a un grupo de peces denominados peces de aleta lobulada, las vejigas natatorias se tornan como estructuras en parejas que se encuentran ubicadas ventralmente al sistema digestivo. Ahora bien, ¿por qué hacer tanto énfasis en este asunto si no hace parte directamente del sistema esquelético? La razón es bastante relevante. Los peces con vejigas natatorias especializadas para tomar aire
del ambiente y llevarlo a la sangre, pueden cambiar su comportamiento respiratorio. Cuando el agua a su alrededor tiene muy poco oxígeno, estos peces pueden simplemente acercarse a la superficie del agua y tomar aire del ambiente, es decir, respirar aire atmosférico. Ahora bien, eso trae consecuencias a la clasificación taxonómica de los peces. La mayoría de los peces osteoictios poseen aletas radiadas y por lo tanto se los denomina como peces óseo de aletas radiadas o actinopterigios. La estructura de la aleta de un actinopterigio se basa en estructuras principales y estructuras secundarias que se van organizando como si fueran radios. Las estructuras principales o basales del hueso se denominan pterigoides y tenemos un pterigoide basal, pterigoides radiales secundarios y radios dérmicos más pequeños. Otra característica importante es que estas aletas radiadas, los radios, surgen casi de la base del eje de la aleta con la cintura pectoral del animal. Y adicionalmente la cintura pectoral en los peces óseos se encuentra absolutamente fusionada al cráneo. Por lo tanto, en los peces óseos no hay un concepto de cuello móvil. El segundo tipo de pez, mucho más raro en la actualidad, por lo menos en lo que se refiere a la forma de pez, es el pez de aleta lobulada, que se denomina formalmente como sarcopterigio. Existen muchos tipos de aletas sarcopterigias, pero la idea fundamental de una aleta sarcopterigia es que existen huesos articulares al interior de la aleta donde se pueden anclar músculos poderosos que le permiten a la aleta moverse con mayor potencia. O dicho de otra manera, estas aletas pueden ejercer fuerza en lugar de ser simples estabilizadores de posición como sucede con las aletas radiadas. Hay que dejar en claro que las aletas de los sarcopterigios también poseen radios, pero nuevamente la característica primordial son estos huesos que permiten articular y anclar músculos que le dan la capacidad de ejercer fuerza a la extremidad como tal. Ahora bien, los sarcopterigios también son un grupo de peces bastante diverso. En la actualidad distinguimos tres grupos principales. El que podría denominarse como el más primitivo es el de los celacantos. De entre los celacantos, solo un género sobrevive hasta el día de hoy, representado por una sola especie, denominado Latimeria columnae, que es un pez de aguas muy profundas. Sin embargo, este pez hereda una característica de sus ancestros de aguas someras y es una aleta muscular potente. Hay que anotar que debido a que estos peces habitan aguas profundas, no necesitan una vejiga natatoria que les dé flotabilidad. Por lo tanto, la vejiga natatoria posee bastantes aceites y es muy pequeña en comparación con otros peces de aguas someras y de aguas dulces. Adicionalmente, los celacantos primitivos se encuentran en hábitats de aguas someras. El segundo grupo que sobrevive hasta nuestros días es el de los dipnoos. Nuevamente, en la actualidad se trata de un grupo muy raro que está representado únicamente por tres especies. ¿Y cuál es el chiste de los dipnoos? Que tienen pulmones, que funcionan exclusivamente como pulmones y cuando estos peces pasan al estado adulto únicamente poseen pulmones. Cuando son alevines, algunos de estos peces poseen branquias externas y cuando pasan al estado de adulto pierden las branquias externas, es decir, atraviesan algo así como una metamorfosis en el cual los pulmones del adulto maduran. En otras palabras, cuando esos peces son adultos, no pueden respirar en el agua, aunque sean peces. Únicamente pueden respirar aire atmosférico a través de sus pulmones. De allí el nombre de peces pulmonados, que es precisamente lo que significa la palabra dipnoide. El último grupo es el de los tetrápodos, todos los vertebrados que habitan el suelo seco, incluyendo a reptiles, aves, anfibios, mamíferos y a todos los animales extintos que se encuentran en medio. En la próxima lección vamos a analizar las características modificadas de los esqueletos que ocurrieron en la transición desde los primeros sarcopterigios semejantes a los celacantos hasta los primeros tetrápodos semejantes entre comillas a los anfibios.